Buenas, en el día de hoy les presentaremos un caso clínico de ascariasis biliar. Consiste en que es una complicación inusual de la infección por Ascaris lumbricoides, en la que el parásito va a migrar desde el intestino hacia la vesícula biliar, produciendo una obstrucción, inflamación e incluso alteraciones hepáticas. Tenemos que es una paciente femenina de 12 años y 9 meses, sin antecedentes relevantes, la cual consulta a urgencias por un dolor abdominal intenso en epigastrio y cuadrante superior derecho. Esta paciente presentaba vómitos biliosos e ictericia. Al momento que se le realizó la exploración física, presentaba un dolor localizado, pero sin signos de peritonismo generalizado. El signo de Murphy salió negativo al momento del ingreso, a la cual se le realizaron unos estudios de laboratorio y ecografías. Cabe resaltar que en la ecografía abdominal mostró una imagen ecogénita lineal dentro de la vesícula compatible con presencia de Ascaris lumbricoides intravesicular. El manejo inicial fue conservado por antihelminítico, antibiótico y un soporte, con el cual la paciente evolucionó favorablemente. En esta exposición le explicaremos la fisiología normal, la fisiopatología producida por el parásito, el diagnóstico ecográfico, las alteraciones bioquímicas y su evolución tras tratamiento, y finalmente las conclusiones y medidas preventivas. Para entender el daño que ocurre en este caso, primero debemos recordar cómo funciona normalmente el sistema hepatobiliar. El hígado produce bilis de manera continua. La bilis es un líquido que contiene sales biliares, colesterol, fosfolípidos, bilirrubina conjugada. Este es un líquido se produce en las células del hígado, llamadas hepatocitos, y fluye por los conductos biliares intrahepáticos hacia el conducto hepático común. Una parte de esta bilis se almacena y se concentra en la vesícula biliar, que actúa como un depósito cuando comemos, especialmente alimentos ricos en grasas. En el cuerpo libera una hormona llamada colecitocinina que hace que la vesícula biliar se contraiga y envíe la bilis por el colédoco hacia el duodeno. El duodeno, la bilis cumple funciones importantes como ayudar a digerir las grasas, al descomponerlas en moléculas más pequeñas, también eliminar la bilirrubina conjugada, que es un producto de desechos del metabolismo de la hemoglobina. Y para que el sistema funcione correctamente es súper necesario que la bilis fluya sin obstrucciones y los hepatocitos estén sanos y puedan filtrar y metabolizar sustancias. Bueno, ahora ¿qué pasa si algo bloquea este sistema? Si ocurre una obstrucción en cualquier parte del árbol biliar, ya sea por un cálculo, un tumor o como en este caso un parásito, la bilis no puede salir del hígado ni llegar al intestino. Esto va a provocar una condición llamada colestasis, que tiene varias consecuencias. Primero que todo, la bilirrubina conjugada se acumula en la sangre, lo que va a causar la ictericia, que es el color amarillento en la piel y los ojos. Y las células del hígado, al no poder liberar la bilis, sufren daño y liberan enzimas como la alanina aminotransferasa, transminasa glutámica pirúvica, transminasa glutámica oxalacética, transminasa glutámica oxalacética sérica, que son indicadores de inflamación hepática. Además, la acumulación de la bilis puede causar inflamación en los conductos biliares y en la vesícula biliar, lo que provoca más que todo el dolor abdominal, fiebre y otros síntomas característicos de la colecititis. En este caso clínico, el parásito Ascaris lumbricoides bloqueó el flujo de la bilis en la vesícula biliar, lo que llevó a la paciente a presentar todos estos síntomas. Patología. Como se puede observar en la imagen, desde la fase 1 hasta la fase 4 se puede observar lo que sería la infección y la migración inicial, pues esto corresponde a que los huevos embrionados son ingeridos por alimentos o agua contaminada. Esto corresponde ya que al inicio del ciclo fisiopatológico las larvas
eclosionan en el intestino delgado y atraviesan lo que sería la mucosa intestinal hacia la circulación portal. En la fase 5 o fase 6 sería lo que corresponde a la migración pulmonar o el retorno intestinal, pues las larvas migran a los pulmones, ascienden por la tráquea y nuevamente son deglutidas. Pues seguido de esto podemos observar que sería la maduración del parásito hasta llegar hasta el intestino delgado. Seguido de esto, se puede explicar que este es un proceso por el que pasa la ascaris, que puede establecer una carga parasitaria intestinal alta que facilita su migración retrógrada hasta el árbol biliar. Ya la fase 7 es donde observamos lo que serían parásitos adultos en el intestino, pues como se puede observar en la imagen, los adultos están alojados o localizados en el intestino delgado. Desde esta localidad, algunos individuos pueden acceder por la ampolla de Vater hasta la vesícula biliar y generan lo que sería una obstrucción mecánica, coléstasis y una respuesta inflamatoria. Bueno, ok, entonces vamos a hablar sobre esta primera tabla que encontramos en nuestro caso clínico, que son unos exámenes de laboratorio que se le realizaron al paciente, exactamente sobre una biometría hemática. Bueno, en el paciente encontramos lo que es el primero, que son los leucocitos. Esto nos arrojó en el examen de laboratorio que presentó un valor de 4.558, que huele, es decir, miles de células en microlitos en sangre, y el normal es de 4.5 a 10, lo que hay significativamente un límite inferior. En este no encontramos lo que es la leucocitosis. Los neutrófilos nos dio un valor de 52.4% y el valor normal es de 30 a 51. Que encontramos un poco de elevación, ligeramente una elevación, que podía reflejar una respuesta inflamatoria aguda, en este caso sin sepsis generalizada. En los linfocitos es de 29.5%, normal es de 30 a 42, lo que hay un poco bajo de esto, típica variación en infecciones agudas. En los monocitos de 15.1%, normales de 0 a 10, lo que encontramos una elevación, que sugiere que un componente inflamatorio subagudo o respuestas tisulares. En los eosinófilos de 1.3% y el normal es de 0.1 a 8.9, lo que no hay eosinofilia marcada en sangre, es decir, el valor está normalmente. Esto es interesante porque en los parasitosis intestinal crónica suele haber lo que es la eosinofilia, pero invasiones biliares agudas no puede observarse. Bueno, en la hemoglobina encontramos un valor de 14.1 G sobre DL. En los hematocritos es de 42.7% sin anemia. En las plaquetas es de 376.000 UL normales, es decir, microlitros. La interpretación hematológica breve lo que dice que la biometría no muestra cesio o reabsorción leucocitaria marcada. Bueno, más bien un patrón de inflamación, lo que es la inflamación localizada. Bueno, en este caso nos dirigimos a lo que es el examen de laboratorio número, lo que es la enzima hepática y bilirrubina. Ok, bueno, aquí en este caso nos muestra también lo que es nuevamente unos valores, lo que tenemos en la fosfatasa alcalina ALP, que tiene un valor de 400 UL y es normal es de 46 a 116, lo que está demasiado elevada o muy elevada. Esto es un marcador clásico de colestasis o de obstrucciones en el árbol biliar. Bueno, en la gama GT tenemos que si aparece en este lo que tenemos que un 215 UL y el valor normal es de 5 a 55, lo que demasiadamente está elevado, lo que apoya a daño de colestásicos o extrahepáticos. Bueno, en la TGO AST encontramos que 1606 UL y el normal es de 12 a 31, lo cual es demasiado elevado o extremadamente elevada, lo que puede haber síntomas o signos de lesión hepatocelulares graves. En la TGP encontramos un valor de 3110 UL y normal es de 14 a 59, porque también está extremadamente elevado y puede verse lo que es generalmente más específicamente lo que son daños hepáticos directos. En la bilirrubina total encontramos que es un valor de 8.40 miligramos de decilitro. El normal es de 0.2 a 1.1, que encontramos también que está muy alta. Bilirrubina directa. Encontramos que es un valor de 6.74 miligramos de decilitro. Normales de 0.0 o 0.3, que ponderadamente conjugada, indicadores de colestasis obstruida.
La bilirrubina directa es de 0,16 que encontramos miligramos de su litro, menor que la indirecta, que confirma un predominio conjugado. Bueno, entonces en esto es lo que encontramos que unos análisis integrados, por ejemplo, uno que podemos decir que puede haber una lesión hepatocelular grave en la ACT y en la L, porque encontramos que están muy altas. Dos, hay altos claros de colestasis obstructiva en la LP y en la GGT, altas y bilirrubinas conjugadas elevadas bioquímicamente. En el cual encontramos que la interpretación clínica, esto significa que las lesiones es mayormente hepatocelulares, lo que hay un gran daño de los hepatocitos. Probablemente puede ser por lo que es la combinación de éstasis o por las bilirrubinas intensas, más injurias directas, inflamatorias. En la práctica el cuadro es mixto, pero con un predominio hepatocelular según el R factor. Sobre la tabla 2 de los exámenes de laboratorio de control tras el tratamiento. Por primero tenemos el primer parámetro, que es la gamma GT, que va a ser de 215 a 153 UL y va a tener un rango normal de 5 a 55. Va a ser una caída del 28.8%, que va a ser un indicador que la conducta colestática mejora, aunque la GGT suele descender un poco más lento. Por siguiente tenemos la TGO, que va a ser de 597 a 122 UL, que normalmente va a ser del 2 a 31. Va a ser un descenso también del 79.6% y una caída muy importante, ya que en esta se sugiere una rápida reducción del daño hepatocelular. Por ciento tenemos la TGP de 2011 a 751 UL, que normalmente va a ser del 14 a 59 y va a ser un descenso del 62.5%, que también es un poco significativo. Por ciento tenemos la bilirrubina total, que va a ser del 9.3 a 2.8 miligramos sobre decilitro y va a ser un descenso del 69%. Por ciento tenemos la bilirrubina directa, que va a ser de 7.2 a 2.29 miligramos sobre decilitro y va a ser un descenso del 68.2%. Y para finalizar, la bilirrubina indirecta, que va a ser de 2.1 a 0,59 y esta va del 0 a 0,80. También, para continuar, se puede decir que la reducción rápida de AS indica que la lesión aguda de los hepatocitos se está remitiendo y también se adquiere una regeneración hepática. La bajada también de la bilirrubina confirma que el flujo biliar se está restableciendo, ya que la bilirrubina conjugada cae conforme la obstrucción que se cede. La GGT tiene también una caída menor del 29%, pero ese descenso confirma que la mejoría colestática va a ser un proceso. La GGT también a veces desciende un poco de forma más lenta, que va a ser un poco transaminasas, que puede ser un poco esperable. Y para concluir todo esto, tenemos que la tendencia descendente y la magnitud de la caída en 3 a 4 días indican que la respuesta es excelente al tratamiento médico, ya que si las cifras hubieran sido un poco elevadas, se consideraría una intervención endostópica. Ya para finalizar, ya puedes bajar la siguiente diapositiva para pasar al tratamiento y la evolución clínica. Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, tenemos una ecografía inicial. En la pantalla verán una vesícula biliar distendida. Dentro del lumen se aprecia una estructura lineal ecogénica y algo móvil. La imagen es semejante a una banda o cinta brillante. En la literatura ecográfica a esto se le llama signo de la banda cuando el parásito se ve en sección transversal. ¿Qué significa esto exactamente? Pues esa banda representa el cuerpo de las caries lumbricoides dentro de la vesícula. Su ecogenicidad se debe al contraste entre el parásito y el líquido biliar. Si se hiciera un cine ecográfico, se podría ver movimiento o desplazamiento del uso o banda, lo cual confirma que está vivo. Bueno, en la interpretación clínica, pues obtener ese signo ecográfico en el contexto de dolor, ictericia y alteración de pruebas hepáticas es pacto mnemónico de ascariasis biliar.
Bueno, con este hallazgo procedemos a revisar los exámenes de laboratorio que confirman el daño hepático y colestasis. Bueno, y como está aquí en la imagen 2, pues es una ecografía de control posterior al tratamiento. En pantalla verán la vesícula biliar contraída. Sin la banda, verán la vesícula biliar contraída sin la banda ecogénica interna visible. La pared puede aparecer aún levemente engrosada, pues esto es típico en la fase de resolución inflamatoria. Bueno, en el lado izquierdo tenemos pues la vesícula distendida con banda ecogénica, como lo dije anteriormente, y en la derecha tenemos una vesícula contraída sin banda. Eh, y pues bueno, la interpretación clínica de la segunda imagen, pues tenemos que la desaparición del signo ecográfico junto con la mejoría bioquímica confirma la efectividad del tratamiento y la resolución de la obstrucción. El tratamiento aplicado fue albendazol de 400 miligramos como dosis única, el cual es eficaz para erradicar las caries, puesto a que éste actúa de manera directa matando al parásito. La suministración intravenosa de antibióticos de ampicilina y sulbactam para tratar y prevenir la sobreinfección bacteriana secundaria en vesícula o incluso vías biliares. Junto a ello, también la suministración de analgésicos y antiespasmódicos, que sería el bromuro de iosina para el dolor de cólico biliar, y por último, pero no menos importante, su respectiva hidratación y soporte intravenosa con su monitoreo de función hepático y sus signos vitales. En la evolución clínica dio como resultado que a las 48 horas ya se notaba la mejoría hemodinámica y clínica, junto con una disminución del dolor, el cese de vómitos biliosos y la reducción progresiva de la ictericia. En la ecografía de control evidenció que la vesícula quedó sin el parásito y que la paciente fue dada de alta al 7º día, con su plan ambulatorio y seguimiento de enzimas hasta la normalización completa. Como alternativa, si la paciente no mejoraba entre sus 48 o 72 horas, o si incluso aparecía una ictericia obstructiva persistente o una pancreatitis, o en el peor de los casos, una colangitis, las opciones serían una colangiopancreatografía retrógrada para extracción endoscópica del parásito y una colecistectomía si existía una colecistitis gangrenosa o una perforación si en el cuadro no cedía. En este caso, el manejo médico fue suficiente y se evitó la intervención quirúrgica. Bueno, ok, ya en manera de concluir o para terminar, tenemos que mi grupo y yo hemos navegado a través de un caso complejo pero fascinante, ya que para cerrar resumiremos lo que son los puntos esenciales que hacen de esta ascariosis biliar un ejemplo clínico de alto impacto. Ok, bueno, tenemos que en el diagnóstico integrado y patonómico, la clave del éxito lo que hicimos fue que la combinación de tres hallazgos que estuvimos clínicamente subjetiva, lo que es el dolor intenso, e ictericia, lo que fue la confirmación visual de la ecografía, signos de la banda y la severa alteración bioquímica pues, de la TGP y la TGO. Altísimas, lo que fue más la bilirrubina conjugada. Estas triadas nos permitieron diagnosticar una obstrucción colestásica con daños hepatocelulares graves. Bueno, tenemos que en el manejo oportuno y respuestas inflamatorias. Esto es lo que demostró que a pesar de la gravedad de lo que fueron los números esenciales, un factor R factor que marcó lo que fue el predominio hepatocelular, el manejo conservador de albendazol fue suficiente, la caída dramática de las transaminasas y la bilirrubina en solo 3 días reflejó lo que fue que al eliminar para el sitio la severidad de la obstrucción y el hígado indica una respuesta de regeneración. Bueno, en el manejo de prevenciones o a la hora de prevenir este caso es muy poderoso. ¿Por qué? Porque recordatorio de que en entornos endémicos los parásitos, la parasitosis no solo es probablemente intestinales. Debemos tener un alto índice de sospecha para detectar estas combinaciones. Inicialmente las herramientas más válidas que siguen siendo las
higienes públicas y las personal para romper el ciclo de vida, en este caso del parásito que nos genera esto. Y tenemos como una frase para terminar, o lo que le quería mostrar esto, lo que es que la escariosis biliar nos enseña que a veces las causas más pequeñas y simples pueden generar lo que es la patología más grande y compleja, pero con lo que es un diagnóstico certero, el camino hacia la recuperación es tan claro como una ecografía del control sin gusanos. Ya terminamos, muchas gracias.